perdí mis 2 hijos por un bendito celular. Maldita tecnología, la de hoy en día. Yo tenía a mi hijo de 14 años de edad y a mi princesita de tan solo 6 añitos. Cuando mi hijo nació, el papá de él se fue y nos abandonó, y yo seguí adelante con él. Luego conocí a otra persona, tengo a mi niña. Esa persona siempre se encargó en ayudarme a formar también a mi hijo. Lo trató como un hijo y se comportó como un padre. Pero cuando mi hijo cumple 13 años, a mí se me ocurre la loca idea de regalarle un celular. Este celular a mi hijo le estaba haciendo perder muchísimo tiempo y le estaba haciendo perder a él como la noción del tiempo. Él no se daba cuenta de las horas que le estaba dedicando a esto. Me había también bajado muchísimo su calificación académica y yo empiezo a reclamarle. A mi esposo, el padrastro de él, se le da por revisarle el celular y me dice: mi amor, él tiene este videojuego en el celular y yo siento que es lo que a él le está quitando tiempo. Mi hijo a veces eran las 2 de la mañana. Yo de verdad, yo me acostaba a dormir pero mi esposo sí se levantaba y lo escuchaba y le quitaba el celular y lo regañaba, y un día mi hijo se le enfrentó a él. Ese fue el día de la tragedia. Eran las 2 de la mañana, mi esposo lo escucha y se levanta y empiezan a alegar, y él se le enfrentó, le decía: usted no es mi papá, usted no es nadie para que me venga a decir a mí qué hacer, usted es un aparecido en mi vida, váyase de la casa, usted es el que pone a mi mamá en mi contra. Y yo me levanté y yo le: ¿qué pasa? ¿Por qué esos gritos? Yo le dije a mi hijo: él jamás me ha puesto en su contra, él lo que quiere es el bien de todos. Ese bendito celular a usted lo está desgastando hasta tarde. Mamá, pero es que estamos en un grupo, somos los del colegio. Yo le decía: no importa, todo tiene un tiempo, ahorita es tiempo de dormir. Dice: tranquilos, ya casi van a poder dormir. La niña se despierta por los gritos de los tres. Le digo: ¿te das cuenta? Despiertas a todo el mundo. O sea, ya no más con ese videojuego, no más con ese celular. Nosotros nos vamos a trabajar, a ellos los venía a cuidar mi suegra. Ella viene a cuidarlos y ella me dice que ella le dice a mi hijo, ya era la hora de la salida de la niña y él siempre era que iba y la recogía del jardín. Ella le dice que fuera y la recogiera y él le dice que sí, él alista su bicicleta como siempre y se va. Él vuelve a la casa sin la niña. Le dice a mi suegra que la niña ya la habían recogido. Mi suegra le dice: ¿quién? Dijo: mi mamá. Yo llamé a mi mamá tiene a mi hermana. Mi suegra no me llamó a confirmarme. Ella hacía que yo tenía a la niña. Cuando yo llegué del trabajo, ellos estaban ahí en la sala normal. Mi hijo estaba sentado con el celular y mi suegra se queda mirándome y me dice: ¿y la niña? Yo le dije: ¿cómo así? ¿Ustedes no fueron a recogerla? Mi hijo como que se acuerda de lo que le había dicho a ella, se queda mirándome, salta por encima del mueble, dejó el celular hasta ahí tirado y sale corriendo. Yo: ¿qué pasó? Ella me dice: él me dijo que usted había recoger la niña. Entonces yo empiezo detrás de él a decirle: venga, ¿dónde está la niña? ¿Usted por qué no fue a recoger a su hermana? Así ve todo por ese celular. Él se voltea ya corriendo y me dice: allá se lo dejé, tranquila que ya va a descansar. Anoche le dije que ahora sí iban a dormir bien. Yo empiezo a revisar el celular y él en el celular había tomado fotos de las cosas que le había hecho a su hermana y del lugar donde dejó a su hermana. Él, antes de quitarme a mi niña para siempre, él le hace una cantidad de cosas en el cual al final me deja un mensaje y me dice: por tu culpa. Todo esto que ella pasó es por tu culpa.
Llega mi esposo, en ese momento ya habíamos llamado a las autoridades, el horario de mi esposo era diferente, yo ingresaba a mi trabajo a las 6 de la mañana, mi esposo ingresaba como a las 10 de la mañana, entonces él siempre llegaba más tarde a casa, pero a él lo llamamos y él llega. Ya el celular de mi hijo estaba en manos de las autoridades, lo estaban buscando. Yo le cuento todo lo que había pasado, todo lo que había visto. Mi esposo se sienta en el mueble y le dice al detective que le permita ver. Van y ubican a la niña. Mi esposo va con ellos. La niña había quedado del jardín. Él fue y la retiró del jardín. Hay que pasar como un caño, como un puente, que debajo de ese puente pasa un caño. Pues ahí él me la había dejado. Van por la niña y empiezan a buscarlo. Mi esposo llega a la casa, ya la niña pues se la habían llevado las autoridades pertinentes de cada caso. Estábamos muy mal todos y mi esposo arranca a correr y dice, yo lo encuentro porque lo encuentro, yo lo acabo. Y yo le suplicaba que no lo hiciera. Estaba en medio de mis dos hijos, de la ira que tenía mi esposo, del dolor que ese niño acababa de causarnos a todos. Yo le decía que por favor no le fuera a hacer daño, que dejáramos que las autoridades se hicieran cargo. Mi esposo vuelve a la madrugada diciéndome que él no lo había encontrado. Mi hijo había llegado donde la abuela de él, la mamá del papá de él. Él había llegado allá cuando salió corriendo de la casa. Le había dicho a su abuela que había cometido algo delicado. La abuela lo empieza a regañar y él le dice, ay abuela, no me moleste. Ya lo hecho está y me voy a sentar en el jardín. Pero ella dice que alguien en una moto pasó y él se subió a esa moto. Ella no sabe qué moto era. A mi hijo lo encontramos en el mismo lugar donde estaba mi niña, pero atado a una soga, como si él se hubiera colgado. Dicen, o bueno, la abuela de mi hijo dice que él no tenía por su mente hacerlo, que alguien lo había hecho y que había sido la persona que había ido en esa moto, que lo había encontrado. Yo no sé por qué. Mi corazón a mil me dice que eso lo hizo mi esposo. Él no tenía moto ni nada, pero era el único en ese momento interesado en encontrarlo y que mi hijo dejara de estar conmigo. Y por más que le pregunté, yo le decía, ¿fuiste tú? ¿Fuiste tú? Él me dice, no, pero el que lo haya hecho se lo agradezco. Yo entiendo que hay un dolor grande, más que a mí, ¿a quién le puede doler la muerte de sus dos hijos? ¿A quién? Más que a mí, que quedé sola. Pero eran los dos mis hijos. Y aunque el dictamen sea que pues mi hijo simplemente se colgó, a mí hay algo que no me deja creer eso. Y fue el testimonio de su abuela cuando dice, él no tenía nunca esas intenciones, él jamás me lo dijo. Yo a veces siento que quiero estar con ellos, que ellos me necesitan. Cuando ingreso a la habitación de mi niña y yo digo, no pude protegerla de su propio hermano. Cuando ingreso al cuarto de mi hijo, me siento culpable porque le di ese celular. Cuando ingreso a mi cuarto matrimonial y ya no tengo mi matrimonio. Y ese hombre me ha jurado que él no hizo nada. Me siento impotente porque no puedo saber qué pasó en realidad. Y no me permito
estar con una persona que me dijo en mi cara que lo iba a acabar. Y mi hijo apareció así.